Dios es el que transforma, sabemos que Dios es el que cambia, sabemos que solamente con el Señor podemos caminar, sabemos que solamente con el Señor podemos llegar, podemos tener, arrebatar realmente las promesas que Dios tiene para todos. Todo lo que tenemos realmente es el amor de Dios. Todo lo que tengo es el amor, la misericordia que Dios me dio. Le doy gracias y lo amo con todo mi ser. Dios ha sido bueno porque Él es el que ha estado en mi angustia. Él es el que me ha fortalecido. Cuando nosotros invocamos, proclamamos al Señor y lo buscamos en nuestras angustias, en nuestras persecuciones, cuando realmente se han levantado contra nosotros, cuando tú sientes que las cosas ya no van a tener salida, cuando tú sientes ya morirte en tus problemas, cuando has sido rechazado, cuando te han mirado de menos, cuando las puertas se te cierran, Dios responde. Dios responde. El Señor está con nosotros. Él está con nosotros. No temas. ¿Qué puede hacer el hombre? Pero con Cristo veremos el triunfo. Es mejor esperar en Dios que esperar en el hombre. ¿Qué es el hombre? Solamente un mortal. Solamente quiere realmente hacer las cosas a su manera. Nosotros tenemos que ser hijos de Dios y tenemos que aprender del Padre a sembrar la buena semilla de Dios. El campo es el mundo, la buena semilla realmente es la palabra de Dios. Pero también en el campo, en la tierra, ahí hay cizaña y eso viene del maligno. La siega es el fin del mundo. Los segadores son los ángeles. El Señor dijo a través de su profeta: abriré mi boca en parábola, diré cosas que han estado ocultas desde la creación del mundo. Y ahí podemos ver nosotros de lo que Jesús dijo: hablaré con mi boca cosas que han estado ocultas desde la creación del mundo. En Mateo podemos ver que lo buscaban a Jesús en el capítulo 15, libro de Mateo de los Evangelios, y le dicen: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? La pregunta que le hicieron. Nosotros podemos ver que Jesús, como les decía, que Él abrirá su boca y hablará de cosas que han estado antes de la creación del mundo, que nadie lo sabía, solamente Cristo, que no lo ibas a aprender en otro lado, sino solamente de la boca de Él. Y si Él no lo hubiera dicho, nadie lo hubiera sabido. Y ahí nosotros podemos aprender y recibir de lo que Cristo trae, de la boca de Él. Y solamente así nosotros podemos ver que lo de Dios permanece y lo de Dios es fresco. Él saca y dice las cosas a tiempo y no hay necesidad realmente que seamos engañados. Dios es bueno, Dios responde, Dios va al frente de todas nuestras necesidades. Y le hacen la pregunta y le dicen: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Quebrantando la tradición de los ancianos. Jesús se les quedó viendo. Y ahí ellos solo se contestaron: ¿por
qué? Le dice los fariseos. Tus discípulos no se lavan las manos antes de comer, quebrantando la tradición de los ancianos. No la ley de Dios, tradiciones que te sujetan, tradiciones que te atan, tradiciones. Cristo te hace libre y te vuelves a poner un yugo de tradición. Jesús les dice, ¿por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios? Por sus tradiciones. ¿Por qué ustedes no caminan en obediencia? Por sus leyes, leyes de hombre y no mis leyes. Quebrantan el mandamiento por las tradiciones de sus ancianos. De labios me honran y su corazón está lejos de mí, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres que aún ellos no saben cumplir. Les dice realmente Jesús, cuando llegaban, Dios siempre tiene respuesta de todas las cosas. Le daba respuesta a los malos, ¿a poco no le va a dar respuesta a los buenos? Así como buscamos a Dios, así vamos a recibir. Dios es un Padre de compasión, un Dios de consuelo. Él nos consuela a nosotros en nuestra tribulación. Él nos consuela a nosotros en nuestras angustias. Y nosotros recibimos de Él para que también nosotros podamos alentar a los demás y que no los quedemos solamente con lo que estamos recibiendo y recibiendo, sino que Dios nos prepara, Dios nos llena para que nosotros podamos buscar la necesidad y así como hemos recibido poder dar, porque todo lo que hemos recibido no es de nosotros. Si has sido consolado por Dios, consuela a tu prójimo en la tribulación, en su cansancio, ayúdalo a caminar, para que también nosotros realmente podamos alentar a los demás con el consuelo que hemos recibido. Hemos recibido misericordia, demos misericordia. Hemos recibido amor, mostremos el amor, no el de nosotros, el amor de Cristo, el que es digno, el que es puro, el que es perfecto. Pero no podemos dar algo que no hemos recibido. El hombre nada tiene si no lo ha recibido de Dios. Por eso nosotros tenemos que tener la confianza en Dios, primeramente. Pablo habla en la carta a los Corintios, en la segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 9, Pablo nos habla y nos dice, sentimos en nosotros la sentencia de muerte para no confiar ni en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Ahí podemos ver la enseñanza y lo que nos quiere dar a entender esta palabra, que nosotros tenemos que poner la confianza en Dios, aún ni en nosotros mismos. Que no pensemos que si hemos llegado hasta acá es con nuestra sabiduría. Que no pensemos ni los jactemos que si estamos aquí es porque nosotros somos los buenos y que somos inteligentes. No, aquí es por Cristo, aquí es por misericordia. Por eso no pongamos la confianza aún ni en nosotros mismos, ni en nuestra fuerza, ni en lo que hayamos aprendido, ni en los logros que hayamos obtenido. Nuestra confianza tiene que estar completamente en Cristo Jesús, en nuestra base, en nuestro sostén, modelo perfecto, la piedra angular. Ahí tenemos que poner nuestro fundamento, que es Cristo Jesús. Y todo lo que hacemos lo tenemos que hacer por amor. Pablo les habla en el libro de Corintios, en la segunda de Corintios, en las páginas.
Pablo les habla a través de las cartas y les dice que todas las cosas, todas, no algunas, todas las cosas nosotros las tenemos que hacer por amor a aquel que nos salvó, por amor a aquel que todo lo dio, por amor a aquel que se entregó completo y no a media. Por eso nosotros enseñamos el Evangelio con amor y por amor. No somos como muchos que por ganancias comercian y predican la palabra de Dios. Al contrario, lo hacemos con sinceridad. Lo hacemos como enviados de Dios, en obediencia a Dios. Por eso no necesitamos realmente ser recomendados nosotros mismos. Ni necesitamos carta de recomendación de alguien más firmada por un hombre. No. Dios es el que testifica de nosotros. Y nosotros somos cartas abiertas hacia ustedes. Nuestra carta realmente somos vosotros. Escrita en nuestro corazón, leída por todos los hombres. Escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra, pero sí en las palpitantes páginas de nuestro corazón, con sangre del Cordero, digno, inmolado, puro, en las palpitantes páginas de nuestro corazón. Por eso no es con cartas ni recomendaciones de hombre, sino con el sello y la aprobación del Espíritu Santo. Dios tiene que aprobar y no el hombre. Porque Dios es el que deposita el valor, la verdad en el corazón de sus hijos. Por eso Dios ve el corazón y Dios es el único que da el sello de aprobación. Dios es el que te envía, pero antes de enviarte, Él te prepara, Él te llena, Él te hace un soldado, Él te hace un varón. Porque el Señor es el que dice que en mis hijos he depositado el valor de la verdad. Dios es el que entrega para que se manifieste el poder de Él, el poder de nuestro Padre Celestial y no nuestro poder. Dios es el que forma a los hijos para entregarse realmente los hijos al Padre. Dios es el que dice que todos mis hijos son formados para entregarse a sí mismo en obediencia, en rectitud, decente delante de Dios. Obediencia, fragancia dulce, haciendo la voluntad no del hombre, haciendo la voluntad de quien lo envió, del Padre de luces. Y nos enseña que nosotros tenemos que vencer la mentira con la verdad, el odio, vencer el odio con el amor, vencer las guerras con la paz de Dios. Dichoso el varón que camina con el Padre. Dichoso el varón que tiene a Jesús. Dichoso el varón que realmente ha puesto a Jesús como Rey en su corazón. Bienaventurado es. Por eso el Señor ama a sus hijos. Dios es el que ama a los hijos. Con pasión los cuida. Con pasión les da el contacto de su aliento. Los llena de la plenitud. Dios, el que cuida a sus hijos, les da su amor, los llena de la plenitud de Él. Por eso nosotros tenemos que tener raíces profundas y que Dios enderezca nuestro tronco, haciéndolos robustos, que nuestras ramas estén llenas de frutos, que nuestras ramas puedan realmente cubrir nuestras hojas, que estén llenas de brisas frescas, que sea una sombra agradable, que tengamos el discernimiento, el gozo
y la frescura y el aroma agradable que da Dios. Y que nuestro infinito amor sea lleno altamente de nuestro Creador. Levantar nuestra cabeza y descansar en los hombros de papá. Porque Dios, el que está sobre todas las cosas, Él es el que escucha nuestro clamor, Él es el que nos guía a nuestros pies, nos afirma sobre la roca que es Jesucristo. Él es el mayor, la roca mayor. Por eso tenemos que levantar alabanza a nuestro guardián, el que realmente nos guarda nuestro corazón, el que nos guarda en nuestras sendas. A Él tenemos que clamar, a Él tenemos que pedirle misericordia, a Él realmente tenemos que humillarlos, postrarlos, darle gracia, entregarlos en las manos del Señor, en las manos de Dios y no en las manos de un hombre. Que Él tome nuestra vida y no otra persona más. En Dios tiene que estar fundada nuestra fe. Que nuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombre, sino en el poder de Dios, para que nuestro fundamento no esté en el hombre, sino en Dios, en el Altísimo. No necesitamos estar viejos para alcanzar sabiduría. Dios es el que da la sabiduría a sus hijos. Pero para ser hijos tenemos que apartarlos de la inmundicia. Tenemos que apartarlos de la suciedad del mundo. Tenemos que buscar al Señor en santidad, consagración, santificarlos. Y Dios da sabiduría. No son los años los que te dan la sabiduría, ni los puestos, ni los libros, los muchos libros que leas. Dios se llama, Él es la sabiduría. Es Cristo realmente. Lo que necesitamos no es leer libros y llenarlos de letras, no. Lo que nos hace grande y crecemos es en la gracia de Dios. El crecimiento la da el Señor. Por eso busquemos a Dios, sigamos a Dios. El hombre va a fallar, el hombre camina diferente, el hombre está en la iglesia alabando al Señor y luego afuera está haciendo sus cochinadas. Y muchos no vienen a la iglesia porque ven al hombre y dicen, para ser como aquel, yo no voy a la iglesia. Dios le ha dado corazones. Solamente el Padre, el Hijo, tiene un corazón igual. Todos tenemos espíritus diferentes. Dios a cada uno le dio un corazón. Todos tenemos corazones diferentes. Pero cuando venimos y conocemos al verdadero, a aquel que es justo, Él cambia nuestro corazón para que caminemos y podamos nosotros mirar en luz. Por eso dice, ven a mí. Y Dios es el que cambia los corazones. Ningún hombre puede hacer ese trabajo. El Espíritu Santo es el único que cambia los corazones. Por eso nosotros tenemos que apoyarlos en Cristo. No necesitamos realmente nada más. Nosotros lo que necesitamos es que Cristo esté con nosotros, porque Jesús es la esencia de la sabiduría. En Él podemos hacer todas las cosas. Lo imposible para el hombre, posible para Dios. Cristo es nuestro verdadero sostén. Cristo es nuestro verdadero fundamento. Cristo es lo perfecto, lo más cercano al Altísimo. Se llama Cristo Jesús, el Verbo, el Mesías, el eterno Dios. Por eso nosotros tenemos que trabajar nuestra tierra diariamente. Quitar las cosas que no están bien, ponerlo de Dios y cada día más. Trabajar, trabajar y trabajar. Regar realmente
lo que se tiene que ser regado. Labrador, trabaja tu tierra diariamente, del sudor de tu frente la regarás y con tus manos levantarás el fruto. Nosotros somos labradores. Y Dios dice, labrador, trabaja tu tierra todos los días. Del sudor de tu frente la regarás y con tus manos levantarás el fruto. Tu frente es el Señor. Tu frente es el Padre, el que es verdadero camino, el que nos ha dado abundancia, el que nos da el crecimiento, el que nos da realmente frutos dulces, de fervientes árboles vamos a tener, porque con nuestro amor, con el amor de Dios, el amor que Dios nos da, nosotros profundizamos nuestras raíces y lo mantenemos mirando al que todo lo ve. Nos mantenemos mirando al que todo lo puede. Pero es de Dios que viene la sabiduría. Y a Él es que se la pedimos. Él es el que da el crecimiento. Él es nuestra frente. Él es el que realmente los da la sabiduría. Y no va a ser nadie más. Para Él sea la gloria. En el libro de Santiago nosotros podemos ver que Dios da sabiduría a todos generosamente, a todos sus hijos. Ahí está la diferencia. Pero para ser hijos existe un proceso. Tenemos que caminar en obediencia, santidad, consagración. ¿O acaso tú le dieras una invitación a tu enemigo y pasa a tu mesa a comer y le das el mejor vaso y tu enemigo le deja huellas y escupe en ese vaso? ¿Acaso haríamos nosotros de invitar a nuestro enemigo a nuestra casa? ¿Acaso Dios le daría la sabiduría a los perros? ¿Acaso Dios le daría el plan a sus enemigos para que lo ataquen? A los hijos les da la sabiduría, a los que caminan rectos, a los que caminan en obediencia, a los que le han entregado el corazón. El que camina en obediencia recibe sabiduría, el que guarda los mandamientos. El hombre que es inconstante no recibe nada. El hombre que es inconstante no ama a Dios. El hombre que es inconstante es de doble ánimo. El varón que persevera recibe la sabiduría y la corona prometida. Todo lo que recibimos viene del cielo y no de ningún instituto, no de los colegios, no de los libros, no. Pero todo viene con obediencia. Jesucristo recibió todo lo que Él había creado por obediencia. La obediencia abre puertas que realmente no los imaginamos. La obediencia es la puerta. La obediencia se llama Cristo Jesús, el varón perfecto, el varón que lo hizo. Toda dádiva viene de los altos. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo celeste, de lo alto, del Padre de las luces. En el libro de Santiago ahí habla de dónde viene la sabiduría. Y en otros libros también. En el libro de Isaías, en los libros que están en la palabra, en la Biblia. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces. Por eso nosotros tenemos que tener realmente ese fundamento que es Cristo. Caminar como Él, saber escuchar, saber hablar, no enojarlo rápidamente. Porque el que se enoja no obra la justicia de Dios.
en la ira del hombre, no está el Señor. Por eso empecemos a limpiar nuestro vaso. Desechemos toda la inmundicia moral que tanto ha abundado de nosotros. Limpiémoslos y recibamos como humildad la palabra que hoy Dios nos trae, siendo cumplidores, no solamente oidores de la palabra que Dios ha traído. Recibámosla humildemente, que la plantemos en nuestro corazón, que dé frutos, para que realmente seamos cumplidores y no solamente la tengamos en la mente, sino que tiene que tener raíces en nuestro corazón, que brote esa palabra. El que mira al varón perfecto y sigue sus pasos será feliz en lo que hace, porque la religión pierde al hombre. Lo que Dios pide, la religión que a Dios le agrada, realmente es pura y sin mancha ante Dios primeramente. Visitar al enfermo, buscar la necesidad, caminar en santidad, guardarse y mantenerse sin manchas. Sus vestiduras no tienen que estar manchadas, no tienen que estar arrugadas. No hacer acepción de personas, ni ser jueces con mal pensamiento, no hablar del prójimo. Dios es el único juez. Él no los ha puesto realmente a que juzguemos a nadie. Pero caminemos y tomemos esta palabra con humildad, porque Él dice que toda la ley nos podemos realmente aprender, pero si fallamos en un punto, somos transgresores de toda la ley. Dios no trabaja con hombres a medias. Dios no trabaja realmente con hombres que tengan un pie en el templo y otro pie en el mundo. Dios trabaja con varones, varones esforzados, varones que se han rendido ante Él, varones que pusieron su corazón en el grande, en el poderoso, en el altísimo. Varones que han dejado sus mañas, varones que han dejado sus viejas cosas, varones que han dejado las vestiduras que usaban antes y se pusieron el lino fino, varones que caminan con Dios en santidad, varones que fueron y son formados y están siendo formados por el Señor, varones que dejan lo de ellos y toman lo que Dios les da. Pero tenemos guerra, sí, tenemos tentaciones, sí, eso siempre va a estar. Pero es más poderoso el que está con nosotros, porque Él dice, yo vencí al mundo. No tenemos que tener envidia ni celos, ni rivalidades dentro del templo, contiendas que arden en envidia, que quieren alcanzar, le piden a Dios y no pueden alcanzar porque las intenciones de su corazón es mala, porque quieren deleitarse realmente en lo temporal y no aman a Dios. Porque Dios, claro, dijo en el libro de Juan, el que ama al mundo no ha conocido a Dios, ni le ha nacido. Por eso nosotros llenémoslo de la alabanza de Dios, de lo que sale de la boca de Dios, y que nuestra boca no hable necedad. Nosotros tenemos que tomar lo que viene de Dios, lo eterno, lo profundo, el amor verdadero, y solamente así vamos a poder crecer, porque nadie puede dar el crecimiento como Cristo lo da, la roca, nuestro sostén verdadero. Todas las cosas que hace Dios vienen con propósitos, nada es casualidad. Hermano, hermana, si tú quieres aceptar a Cristo, si tú quieres realmente ser un hijo del Señor, yo te invito a que ahora, en este día, tú le entregues el corazón, que tú te postres delante del Señor, que tú le digas, aquí estoy. Dios tiene planes contigo, Dios quiere utilizarte poderosamente. Dios es aquel que sorprende tu vida, Dios es aquel que te transforma, Dios es aquel que quita la piedra y te hace brillar. Dios es aquel que realmente abre el paso, te extiende. Dios es aquel que te cambia, Dios es aquel que pone luz en tu rostro. Dios es aquel que primeramente viste tu corazón. Ese es el Señor. Si tú quieres aceptar a Cristo en tu corazón, haz conmigo esta oración y pasas a ser hijo de Dios. Repite conmigo esta oración donde quieras que estés. Si hay cadenas que te han detenido, si es un vicio, si son las drogas, si son problemas en tu casa,
con tu padre, con tu madre, si has sido huérfano, si has sido angustiado, si has tomado realmente esa mente que te pone, ese pensamiento que te pone el enemigo, que no vales nada, Dios te dice, hijo mío, tú vales mucho, hija mía, tú vales mucho. Ven, que yo te amo. Entrégale el corazón al Señor. El Señor quiere darte lo que siempre has sido. El Señor es el que te aprecia. El Señor es el que te dice, tú vales mucho. No escuche los pensamientos que el diablo les pone, las mañas o las palabras que las personas te dicen. Porque Dios es el que te levanta. Dios es el que ama a sus hijos. Si tú quieres aceptar a Cristo, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, en este día te entrego mi corazón. Yo confieso y creo en mi corazón y confieso con mi boca que tú eres el Dios eterno, que tú moriste por los pecados y resucitaste al tercer día y estás sentado en el trono y que has de venir a juzgar a vivos y a muertos. Señor, cambia mi corazón, escribe mi nombre en el libro de la vida, ayúdame a caminar, quita todo este dolor, quita todas estas cosas que están dentro de mí, quita esos dolores internos, hazme libre, tú eres el Dios de la libertad, ayúdame Señor, lléname de tu gozo, lléname de tu manantial, ayúdame a caminar, méteme a tus aguas, límpiame con tu sangre, rocíame con tu poder. Gracias, Señor. Tómame como tu hijo, tómame como tu hija, y yo te tomaré como mi Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Dios te ha hecho libre. Dios en este día te hizo libre, créelo. Dios te ama, créelo. Ahora nosotros tenemos que buscarlo de madrugada, llenarlos del Señor y dejar nuestras cosas de antes, buscarlo al Señor, buscar dirección. De madrugada mis hijos me buscan. Yo te invito a que siempre sigas firme y que te llenes del Señor, de alabanza y de su palabra, y verás lo que Dios hará en tu vida. Dios nunca te dejará, Dios siempre va a proveer. Que el Señor me lo bendiga y que la paz y la gracia siempre camine contigo. Amén. En el libro de Romanos, en el primer capítulo, ahí Pablo les habla, primer capítulo del versículo 16. Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Primero al judío y también al griego. Y nosotros podemos ver que Pablo está decidido, que no hay cosas realmente que lo aten ya a esta tierra. Que Cristo llegó a su vida y pudo transformar y hacer lo que Dios quería en la vida de Pablo. La diferencia en el que ha sido transformado y en el que no ha sido transformado, ¿será que Dios no pudo transformar al otro? Porque a veces nosotros solo buscamos culpar a nuestro prójimo, pero nunca aceptamos que el problema está en nosotros. Podemos ver nosotros que aquí Pablo habla con toda certeza. Estamos en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16. Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Primero al judío y también al griego. Podemos ver entonces que esta palabra no es realmente para el que no cree. Porque aquí dice a todo se le dará la salvación al que cree. A todo el que tiene fe, él se dará un paso de fe
Y conforme ese paso que Él da de fe, así recibirá. Das un paso de fe, recibes por fe. Pero ¿cómo está nuestra fe? ¿Cómo está realmente nuestra fe? Es un tema que lo vamos a profundizar más adelante, pero me gustaría compartir esta palabra que viene de Dios, no viene de mí, porque yo no tengo nada. Si le mostrara lo mío, pero tengo todo porque tengo al Señor. Y como Él es mi plenitud, lo que tengo es porque Dios me lo ha dado. El hombre no tiene nada si no lo ha recibido del cielo. Podemos ver nosotros esta palabra que dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, primero al judío y también al griego. Para todo el que cree tiene que tener y dar el paso de fe. En la palabra dice, cuando Jesús le habló a sus discípulos y se le acercó uno de sus discípulos, un apóstol, y le dice: auméntalo, Señor, la fe. Y Él les dice: si tuvieras fe como un granito de mostaza, tú le dirías a este árbol: desgárrate y plántate en el mar. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, le dice, tú le dirías a este monte: muévete y ponte allá. Eso está en los libros, en los evangelios, ahí lo podemos ver, en Mateo, en Lucas, en San Marcos y San Juan. En los evangelios está ahí. Entonces nosotros podemos ver cómo el discípulo se le acerca y le dice que aumente la fe. Y nosotros podemos ver, como podemos ver, ahí el apóstol se acerca a Jesús y le dice: Señor, auméntalo la fe. Y Él les da la explicación: si tuviera fe como un granito de mostaza, hicieras esto, hicieras esto. Pero vemos que la fe no es un granito, porque la fe es Cristo Jesús. Él es todo. Y ahí podemos ver que les dice: si tuvieras fe como un granito de mostaza, si tuvieras un poquito de mí, hicieras estas cosas y aún mayores. Porque Él les dijo: yo los dejo, pero no los dejaré solos, dejaré en mi Consolador, y harán cosas mayores que mí, porque yo voy al Padre, les dijo. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, tú le dirías a este monte: muévete, y se movería. Si tuvieras fe como un granito de mostaza. Pero la fe no es un granito. La fe es Cristo Jesús. Y por la fe vencemos el mundo. Por la fe se hicieron cosas grandes. Por la fe estamos acá. Porque el justo vivirá por su fe. Quitemos la fe, vaya, y pongámosle: el justo vivirá por Jesucristo. El justo vivirá por el amado. El justo vivirá por Cristo. Si tuvieras un poco, un granito de mí, palabreando el verso, le dirías a este árbol: desgárrate y plántate en el mar. Si tuvieras un granito de mí, un granito de fe, un granito de mostaza. Bueno, regresemos al
versículo donde podemos ver nosotros, ¿verdad?, que la fe es nuestro escudo. Por la fe vamos a vivir. Por la fe tenemos lo que tenemos. Caminamos por fe, recibimos por fe. Por la fe los levantamos sabiendo que vamos a regresar. Por la fe nosotros tomamos la palabra, la recibimos y el crecimiento lo da Dios. Por la fe nosotros sabemos que un día estaremos con Él, sentados alrededor en su trono. Por la fe nosotros sabemos que Él volverá. Por la fe nosotros sabemos que somos salvos. Por la fe también examinémoslo si en verdad somos salvos. Por fe estamos aquí y por fe vamos a vivir. ¿Y quién es nuestra fe? Nuestra fe venció al mundo, que es Cristo Jesús. Cristo Jesús se llama nuestra fe. Por eso nosotros podemos ver acá que Pablo habla claro, con certeza, delante de grandes, delante de pequeños, porque para él era una realidad. Entonces nosotros podemos ver donde Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Primero al judío y también al griego. Podemos ver que todo el que cree va a recibir, que todo el que cree se le va a aumentar su fe, que todo el que cree vivirá. Podemos ver acá que hubo un verdadero cambio y transformación en la vida de este apóstol. Jesucristo lo tenía apartado, reservado para estos tiempos, para el tiempo de Él y no el tiempo de los hombres. Porque nosotros podemos ver en el caminar de Pablo, antes cuando él era Saulo, que realmente Saulo estaba en algún lugar mientras Jesús andaba predicando, andaba haciendo sanación, andaba haciendo milagros. Y podemos decir nosotros, ¿por qué Saulo no acudió a ese lugar? Dice la palabra que por muchos lugares la fama de Jesús se extendió. Pero cuando Dios aparta a alguien, Dios tiene el tiempo exacto. Cuando la palabra llega para que la persona pueda recibir la salvación, no es el hombre que cambia al hombre, sino que es el poder del Espíritu Santo. Y podemos ver nosotros que Dios tenía el día, la hora, el mes, el año, exactamente cuando iba a llegar la palabra a Saulo. Pero si él no creía, Dios tenía otro. Dios iba a hacer el llamado a otro. Por eso aquí vemos que la salvación es a todo aquel que cree. Para el que cree, no. Para el que no cree, no va a recibir. Das un paso de fe, recibes por fe. A todo aquel que cree. Por eso Saulo, cuando Jesús se le revela y le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? En esa palabra, en esa pregunta, podemos ver nosotros que es quitada su venda. Porque el que no está en el camino de Dios
está en contra del camino de Dios. El que se levanta con los obreros de Dios se levanta con la obra de Dios. Y el que se levanta con la obra de Dios se levanta contra Dios. Y aquí podemos ver la convicción y la realidad que Jesucristo es en Pablo. Podemos ver acá que la salvación es para todo aquel que cree. Primero el judío, sí, porque Jesús llegó a Israel. A los suyos vino